Sale pues. Buenas noches. Hola, hola, hola. Hola, hola a todos. Bienvenidos a la clase de premedicina. Vamos a seguir con el simulador de premedicina. Por favor, denle por ahí me gusta y compartir el directo para que lleguemos a más personas. Denle me gusta y compartir, por favor, para que lleguemos a más gente. Buenas noches, saludos a Perú. Saludos. Buenas noches, buenas noches. Al mismo tiempo que mi curso. Chale, ¿qué? ¿Curso de qué? Canal de YouTube sí tenemos, ¿sí? Se llama Cursos Premed, así nos encuentran como Cursos Premed. Ahí subimos estas clases también, las subimos a Instagram y a YouTube. Pero en Instagram también vayan a seguirnos porque ahí luego hacemos encuestas, que quieren que enseñemos, subimos contenido exclusivo en nuestro Instagram, así que por allá también pueden ver estas clases. Recuerden, este sábado, en lo que va entrando, este sábado a las 10 de la mañana, hora México, a 12 del día, vamos a tener una clase de premedicina, pero específicamente vamos a hablar de anatomía del corazón, con un corazón de verdad. Entonces vamos a hacer una disección anatómica de un corazón de cerdo para que aprendan anatomía como que en directo, ¿no? Hola, hola, yo también los quiero, gracias. Nos han aconsejado sobre diabetes, ¿qué más, qué más? Ok, sale. Vamos a empezar, ¿no? Los veo el sábado, acuérdense, regístrense para poder entrar a la clase del sábado, hay que registrarse. Va a estar buena, entren, se las recomiendo, es una clase muy bonita, la de cortado en corazón y ver las partes que tienen, no van a probar mucho. Hola, gracias Alison. Saludos Ecuador. Va. Vamos a hablar de bioquímica, ¿no? Porque bioquímica es importante que sepan y luego no saben los doctores bioquímica. Vamos a ver, primera pregunta, ¿cuántos NADs, ¿no? Dinucleótido de nicotinamida, ¿no? Reducidos se producen durante la glucólisis anaerobia o la glucólisis en general? ¿Cuántos NADs se producen durante la glucólisis? ¿Quién conoce la respuesta? Y vamos a ver unos datos porque hoy van a aprender cómo se calcula, al final de la clase, cómo se calcula el contenido total de ATPs que se producen en la glucólisis, ¿no? Vamos a ver todo el recorrido para entender por qué hay tantos ATPs y la pregunta muy interesante de por qué siempre los libros manejan un rango de números, ¿no? Que spoiler es 36 a 38. Son dos, ¿no? La respuesta correcta es que son dos. Cuando hablamos de glucólisis, esta primera parte, y yo convierto de glucosa, ¿sí?, hacia piruvato, únicamente de glucosa hacia piruvato, que es hasta donde llega la glucólisis en ausencia de oxígeno, en este evento de glucosa piruvato, yo introduzco dos NADs oxidados, que se ven así, NAD con un signo de más al final, así se escribe, NAD oxidado, para que lo recuerden, y van a salir dos NADs, ¿qué? ¿Sí? Reducidos, que se leen así, reducido, ¿no? Entonces a la pregunta de dentro de la conversión de glucosa a piruvato, que es la parte de la glucólisis anaerobia, produzco en total dos NADs, ¿no? Vamos a apuntar ese dato por acá porque nos va a servir más adelante, ¿no? Llevamos dos NADs reducidos. Siguiente pregunta. Entonces, ¿la respuesta correcta cuál sería? La respuesta sería la A, 2. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí, no, tal vez? No, NAD es una coenzima, ¿no? El NAD es una coenzima. ¿Quién sabe qué es una coenzima? Vamos a ver, porque me preguntan mucho eso, ¿no? Vamos a hacer una aclaración por ahí. ¿Por qué hablamos de NAD? ¿Qué es el NAD? ¿Qué son las coenzimas? Cuando ustedes ven una reacción química, tienen la típica reacción donde digo A se convierte en B, ¿no? Existen sustancias que tienen la capacidad de acelerar la velocidad de una reacción. ¿Cómo se llaman las sustancias que son aceleradores de las reacciones? ¿Cuáles serían? ¿Cómo se llaman esas sustancias? ¿Cómo se llaman las sustancias que aceleran una reacción? Ok, específicamente catalizadores, ¿no? Se conocen como catalizadores, correcto. Los catalizadores, cuando yo tengo un catalizador que es una proteína, a esa proteína la llamo enzima. Entonces, las enzimas son proteínas que tienen la capacidad
de acelerar la velocidad de una reacción, ¿no? Resulta que las enzimas que aceleran la velocidad de una reacción pueden tener ayudantes, otras moléculas que pueden estar apoyando a su funcionamiento. A esto se le llama, a estos ayudantes, si yo tengo un ayudante, se le conoce como coenzima. O también se le puede llamar cofactor, por ahí. ¿Sí? Entonces, las coenzimas que ustedes van a mencionar durante este proceso es el NAT, ¿no? Y el FAT. El FAT y el NAT son ayudantes de enzimas que ayudan a catalizar reacciones, ¿no? Son ayudantes de las enzimas como tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Viste que me pusieron en mute? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Porque luego preguntan por ahí de esa parte. Ok, sigamos con los temas. Siguiente pregunta. En la conversión del piruvato a lactato es la coenzima, volvemos a mencionar el concepto coenzima que ya les expliqué, que ayuda al proceso redox, ¿no? ¿Cuál es la coenzima que ayuda al proceso redox de la conversión de piruvato a lactato? Cuando yo tengo la glucólisis y estoy en el paso de glucosa a piruvato y luego el piruvato lo convierto en lactato, ¿cuál es la coenzima que ayuda a la enzima aquí presente? Que la enzima es la lactato deshidrogenasa, ¿no? LDH, que se conoce, lactato deshidrogenasa. Hay un ayudante de la conversión de piruvato a lactato. ¿Quién es? ¿Quién es el ayudante? Ok, muchos lo están poniendo ahí. La respuesta es la del inciso C, el NAT reducido. Correcto, ¿no? Yo aquí voy a tener un ayudante que se va a conocer como NAT reducido, que va a entrar para salir oxidado como NAT oxidado. Correcto. Entonces, a la pregunta de quién es el que ayuda a la conversión de piruvato a lactato como una coenzima, la respuesta correcta es NAT reducido. ¿Estamos de acuerdo? Inciso C. Fuentes. Hay muchos libros de bioquímica. Feducci, Harper, ¿no? Cualquier libro de bioquímica pueden ver esas reacciones. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es la C, NAT, ¿sí? La NAT reducido. ¿Ok? Respuesta inciso C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. El Farrier también es un muy buen libro de bioquímica. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuántos NAT reducidos, ¿sí?, se producen por la conversión de piruvato hacia acetilcoenzima A? Recuerden que cuando continuamos con las reacciones, en presencia de oxígeno, este piruvato se va a convertir en una acetilcoenzima A. Y son dos piruvatos convirtiéndose en dos acetilcoenzima A, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos, sí, NATs voy a producir de esta reacción de piruvato acetilcoenzima A? ¿Quién se la sabe? ¿2, 3 o 4? ¿Cuál sería? Muchos dicen que la A, unos dicen que 4, unos dicen que 2. Ok, muchos que la A. Contesten, participen por favor. Comenten ahí para que yo sepa cómo van en bioquímica. 2, la C, ok, ya nos dicen que la A. 2. Ok, son 2 acetil, pero ¿cuántos NAT se producen? O sea, la respuesta correcta es 2, ¿no? Cuando yo tengo la reacción química de convertir mis dos piruvatos en 2 acetilcoenzima A, entran para la reacción 2 NATs, ¿no? Entran 2 NATs de forma oxidada y van a salir 2 NATs en forma reducida, ¿sí? 2 NAT en forma reducida. Entonces, para la cuenta final, porque estamos calculando la cuenta final, hasta este momento ya llevábamos 2 NAT reducidos del proceso de glucosa piruvato, ¿recuerdan? Aquí llevábamos 2 NAT y acá vamos a colocar otros 2 NAT de glucosa piruvato. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
De la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, otros 2. ¿Cuántos llevamos hasta ahora? ¿Cuántos no llevamos hasta ahorita? ¿Cuántos llevaríamos hasta ahorita? Para ver si me están poniendo atención. 4, correcto. Aquí no, esta es una desconversión, no cuentan estos son aparte. Esta es la glucólisis sin oxígeno. Estamos en la pura glucólisis con oxígeno. Entonces aquí llevamos 2. ¿Sí? Y acá llevamos otros 2. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuántas moléculas de GTP, de guanosina trifosfato, ¿sí?, se producen durante el ciclo de Krebs por una molécula de glucosa? ¿Cuántos GTP se producen durante el ciclo de Krebs por una molécula de glucosa? ¿Quién se la sabe? ¿2, 1 o 6? Unos dicen que 1, unos dicen que 6, unos dicen que 2, ok. 2 GTPs, 2, unos dicen que 1, ok. Ahí abusados, recuerden, cada acetilcoenzima A, cada acetilcoenzima A le da una vuelta al ciclo de Krebs, ¿no? Se une con oxaloacetato, se conforma citrato y damos toda la vuelta del proceso. Durante este ciclo, por cada acetilcoenzima A se produce un GTP. Pero como tenemos 2 acetilcoenzimas A, en el ciclo de Krebs de una glucosa que me produce 2 acetilcoenzima A, porque acuérdense que la glucosa se parte en 2 piruvatos, yo voy a tener en total no 1 sino 2 GTPs. ¿Estamos de acuerdo? 2 GTPs. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de cuántos guanosina trifosfatos, ¿sí?, o primos de los ATPs yo produzco durante 2 vueltas del ciclo de Krebs por una glucosa, es 2, porque le vamos a tener que dar 2 vueltas al ciclo, ¿no? Y por cada vuelta saco un GTP primero y luego saco otro GTP. Así que vamos a la cuenta. Vamos a apuntar esto en la cuenta final. ¿Cuántos GTPs llevamos aquí? 2 GTPs. ¿Sí? 2 GTPs hasta ahorita. Voy a borrarlo de lactato a piruvato porque eso no nos importa ahorita porque estamos hablando de glucólisis aerobia, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuántas moléculas de CO2 se eliminan durante el ciclo de Krebs? ¿Cuántas moléculas de CO2 se eliminan durante el ciclo de Krebs? ¿Quién se la sabe? ¿2 moléculas, 4 moléculas o 6 moléculas? ¿Cuántos? ¿Cuántos serían? Ok. Se liberan durante un ciclo de Krebs, se liberan 2 moléculas de CO2. Pero si quisiéramos hacer la cuenta total, recuerden que por cada glucosa, vamos a tener 2 ciclos de Krebs, por lo cuanto por toda la glucosa serían 4 moléculas de CO2. Aunque aquí solo me pregunta por un ciclo de Krebs cuántos se eliminan y la respuesta correcta sería la A, 2 CO2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 2 CO2, porque no me está preguntando por una glucosa, sino me está preguntando, ¿sí?, solamente por el ciclo de Krebs. En esas preguntas hay que tener cuidado si me preguntan de una glucosa que da 2 vueltas o solamente de un ciclo, ¿no? En este caso, que es un ciclo, serían 2. ¿Estamos de acuerdo? En la glucosa serían 4, correcto, por la glucosa serían 4 en total, ¿no? Ya para la cuenta final podemos decir que esto es desecho, ¿no?, que aquí llevaríamos 4. De hecho, nos faltarían otros 2 que se liberan acá. También salen 2 CO2 de lo que vendría siendo la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, pero esos CO2 no son relevantes ahorita. Siguiente pregunta. ¿Cuántas moléculas de FAT son eliminados durante el ciclo de Krebs por cada glucosa? Ahora, hablamos de lo que vendría siendo FAT, la otra coenzima relevante del proceso, ¿no? ¿Sí? Sí, algunos que entraron el domingo lo vieron en la clase conmigo. FAT reducido. El FAT reducido, por cada glucosa, ¿cuántos se liberan durante el ciclo de Krebs? ¿No? Recuerden que una glucosa, ¿cuántas vueltas le da el ciclo? 2 vueltas, ¿no? Y en cada vuelta, ¿cuántos FAT libero? Un FAT, ¿no? Pero como me está preguntando en una glucosa,
serían 2 ciclos de Krebs y por lo tanto estaríamos hablando de 2 FATs, ¿no? En cada glucosa, al dar 2 vueltas en el ciclo de Krebs, se liberan 2 FATs, ¿no? ¿Sí? Que es flavin, adenina, flavin. Sería 2 FAT reducidos para la cuenta. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Siguiente pregunta. ¿Cuántos complejos proteicos tiene la cadena de transporte de electrones presente en la mitocondria? ¿Quién se sabe esa? En la mitocondria, ¿sí? Okay. En la mitocondria tenemos una serie de múltiples complejos proteicos. ¿Cuántos complejos proteicos posee la mitocondria? Ok, dice 3, 4, 6. No son proteínas, son complejos proteicos, ¿no? Complejos proteicos. ¿Cuántos serían? 4. La respuesta correcta serían 4 complejos proteicos. Vamos a ver la mitocondria. Cuando yo veo la mitocondria, ¿no? Cuando yo estoy hablando de la mitocondria, hay que poner atención aquí. La mitocondria tiene esta característica. Es un organelo que tiene una doble membrana, ¿no? Tenemos lo que vendría siendo la membrana interna y tenemos una membrana externa. En esta membrana interna yo voy a tener unas proteínas o complejos proteicos, que complejos proteicos son muchas proteínas trabajando juntas, ¿no? Muchas proteínas trabajando juntas entre sí. ¿Qué? Muchas proteínas trabajando juntas entre sí. Y tendríamos complejo 1, nombres bien difíciles, complejo 2, luego otra que no adivinarán, pero se llama complejo 3, ¿sí? Y finalmente una última que se conoce como complejo 4, ¿no? De hecho, algunas llaman de un complejo 5, que es otra proteína, pero básicamente la cadena de transporte de electrones está formado por 4 complejos proteicos, el 1, 2, 3 y 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y se llaman transportadores de electrones porque transportan electrones, correcto, ¿no? Transportan electrones. ¿Cuántos complejos proteicos tiene la cadena de transporte de electrones? ¿Sí? 4. ¿Estamos? Siguiente pregunta. ¿Cuántos hidrógenos son bombeados al espacio intermembrana durante el paso de electrones por la cadena de transporte de electrones? Esta es la siguiente pregunta. ¿4, 2 o 10? ¿Cuántos hidrógenos se bombean? Resulta que cuando... ¿Se acuerdan que durante todo este ciclo todos estos ciclos que estamos discutiendo, de la conversión de glucosa, la conversión de glucosa a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, el objetivo de todas estas reacciones era obtener principalmente NAD. El NAD, para que lo recuerden, tiene la característica de poseer electrones. Estos electrones son iguales a energía, ¿no? Los electrones que tienen estas moléculas son energía para la célula. Resulta que cuando tú llegas a la mitocondria, que es esta, ¿no? El objetivo de los NAD y los FAT es aventar sus electrones a lo que vendría siendo los complejos e irlos pasando del complejo 1 al complejo 2 o del complejo 2 al complejo 3, no, del complejo 1 al 3, del 2 al 3 y del 3 al 4, ¿no? De una forma resumida. Noten cómo hay 2 puntos de entrada. Puedes entrar por el complejo 1 o puedes entrar por el complejo 2. Y tanto el complejo 1 como el complejo 2 van hacia el complejo 3. Entonces hay 2 caminos para entrar a la mitocondria. Ya puede ser mediante el complejo 1 para llegar al 3 o mediante el complejo 2 para llegar al 3. ¿Sí? ¿Y por qué hay 2 caminos? Porque resulta que tenemos 2 tipos de transportadores de electrones. Tengo FAT y tengo NAD. El FAT entra por el complejo 2, mientras que el NAD entra por el complejo 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se me pierdan. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con esa parte?
Ok, ahorita les explico para qué pasa con el complejo 4. ¿Sí? Entonces, tenemos electrones, tenemos complejo y lo voy a dibujar más grande para que lo vean, ¿no? Vamos a dibujarlo acá. Y decimos dos caminos, al 1, al 2, del 2 nos vamos al 3 y del 3 nos vamos al 4. ¿Quién entra por el 1? ¿Quién quedamos? Repítanmelo. ¿Quién entra por el complejo 1? ¿Qué coenzima entra por el complejo 1? El NAT, ¿no? Los NATs dejan sus electrones en el complejo 1. ¿Y quién entra por el complejo 2? El FAT. El FAT, su puerta de entrada es el complejo 2. ¿Estamos? Correcto. Ahora, resulta que cuando los electrones pasan por el complejo 1, liberan 4 hidrógenos al espacio intermembrana. ¿Qué es el espacio intermembrana? Les decía, la mitocondria tiene dos cavidades, una membrana interna, una membrana externa. Entonces, el espacio que queda aquí entre membrana y membrana es lo que conocemos como espacio intermembrana. Entonces, el complejo 1 bombea 4 hidrógenos, mientras que el paso en el complejo 2 no bombea hidrógenos, ¿no? Es de mala calidad, es pirata y no bombea ningún hidrógeno como tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después, lo que vendría siendo el paso por el complejo 3 libera otros 4 hidrógenos, ¿no? Y finalmente el paso hacia el complejo 4 libera lo que vendría siendo otros 2 hidrógenos. Entonces, vean el patrón. ¿Qué pasa cuando yo paso por lo largo de la cadena de transporte de electrones? ¿Cuántos hidrógenos libero por el paso completo en la cadena de transporte de electrones? ¿Cuántos serán en total? ¿Cuántos hidrógenos liberamos? Un total de 10. Ok, me preguntan que se puede explicar de nuevo. Claro que sí, miren. La cadena de transporte de electrones tiene 4 proteínas. Imaginen que son como piedritas de río donde tienen que ir saltando los electrones. Hay 2 caminos de entrada. Puedes venir del complejo 1 al complejo 3 o del complejo 2 al complejo 3, ¿no? Del complejo 1 entran los NATs y del complejo 2 entran los FATs. Por lo tanto, ¿sí? Cuando yo entro por el complejo 1 libera 4 hidrógenos al espacio intermembrana. Cuando yo paso por el complejo 2, libero otros 4 hidrógenos al espacio intermembrana. Y cuando yo paso por el complejo 3, yo libero, el complejo 4, libero otros 2 hidrógenos al espacio intermembrana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, los dejo pasar a los que van llegando. Recuerden que la clase se sube a nuestro Instagram, ¿no? Entonces, el total de hidrógenos, ¿sí? El total de hidrógenos que se bombean es de 10. Siguiente pregunta. Enzima encargada de la síntesis del ATP en las mitocondrias. ¿Quién sintetiza ATP en las mitocondrias? ¿Quién sería? Ok. Se llama ATP sintasa. Aquí viene la pregunta de, ¿y yo para qué quiero hidrógenos? Y vamos a explicar este concepto que yo siempre he dicho que no sé si el mundo le copió a la célula o la célula le copió al mundo, ¿no? Probablemente el mundo le copió a la célula. ¿Para qué quiero hidrógenos? Resulta que el hidrógeno en el espacio intermembrana es como una represa. ¿Quién sabe cómo funciona una represa? Las represas de agua lo que hacen es acumular grandes cantidades de agua en un espacio, cierran las montañas o cierran lo que vendría siendo los valles y acumulan una gran cantidad de agua, y esa agua acumulada después la dejan pasar por un pequeño conducto que lleva el paso del agua de la represa hacia una pequeña turbina que es como un ventilador o como un molino de aire. Si han visto algún molino de aire, entenderán de lo que estoy hablando.
Entonces, las represas funcionan porque el agua que está acumulada la dejo pasar a través de lo que vendría siendo el molino se mueve, ¿sí? O la turbina se mueve, y este movimiento de la turbina yo lo convierto en energía. O eso hacen las represas, ¿no? Así funciona una presa, ¿estamos de acuerdo? Las presas acumulan líquido o acumulan agua, lo sacan por un pequeño conducto, ¿sí? Y le das vuelta a una turbina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué explico esto? Porque así funciona, ¿sí? Así funciona lo que conocemos como la ATP sintasa, que es la respuesta a la pregunta. La ATP sintasa, después de que tú acumulaste hidrógenos en el espacio intermembrana, yo tengo 10 hidrógenos acumulados en este espacio intermembrana, el hidrógeno se comporta como el agua de la represa, ¿no? Y la ATP sintasa es una proteína de canal que tenemos acá, ATP sintasa, que es una turbina, tiene un pequeño ventilador o turbina aquí adentro, para que se lo imaginen. Y cuando los hidrógenos entran a través de ella, como el agua bajando por el tubo de la represa, generan un movimiento que termina formando energía. Energía en forma de ATP. El ATP se forma porque los hidrógenos pasan por la ATP sintasa, mueven su turbina y terminan produciendo energía para formar lo que vendría siendo ATP. ¿Estamos de acuerdo? En ni uno ni otro. Porque me preguntan si es espacio intersticial o es espacio intracelular. Es espacio intracelular, pero específicamente está dentro de la mitocondria ya como tal. ¿Ok? Sintasa. El ATP se produce entonces al final. ¿Para qué sirve el ATP sintasa? Tal cual lo que estamos viendo, ¿no? Es un tubo o es un conducto donde yo quiero que pasen los hidrógenos y el movimiento de hidrógenos a través de él va a mover turbinas que producen ATP, ¿no? Eso lo hace la ATP sintasa. Entonces, es la enzima encargada de la síntesis de ATP en las mitocondrias, la ATP sintasa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Cuántos ATPs se producen por cada NAT de la cadena de transporte de electrones? Y ahí va la siguiente cuestión. Resulta que para cada formación de ATP, yo necesito 3 hidrógenos pasando por la ATP sintasa para formar un ATP, ¿no? Necesito 3 hidrógenos bajando para formar un ATP. 3 hidrógenos para formar un ATP. Por lo tanto, si cada 3 hidrógenos, pregunta de matemáticas, ¿no? Si cada 3 hidrógenos forman un ATP, en 10 hidrógenos, ¿cuántos ATPs puedo formar? Si cada 3 hidrógenos forman un ATP, en 10 hidrógenos, ¿cuántos ATPs puedo formar? La respuesta, ¿cuál sería? 3.1, dicen por ahí, 3.33, 3 específicamente. La respuesta correcta sería 3. ¿Y por qué es importante esto? Porque noten el recorrido del NAT, ¿no? Cuando el NAT entra a mi cadena de transporte de electrones, pasa por el complejo 1 y libera 4 hidrógenos. Pasa por el complejo 3 y libera 4 hidrógenos. Pasa por el complejo 4 y libera 2 hidrógenos, en un total de 10. Y esos 10 hidrógenos se pueden convertir en un total de 3 ATPs, ¿sí? En un total de 3 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la pregunta de cuánto produce cada NAT, la respuesta correcta es 3 ATPs, el inciso A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 3 ATPs, el inciso A. ¿Sí, no? ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuántos ATPs se producen? ¿Sí? ¿Cuántos ATPs se producen
por cada FAT. ¿Y cuál sería la diferencia? Cuando yo entro vía FAT, entro por el complejo 2, que no produce hidrógenos, y me brinco al complejo 1. Y si yo me brinco al complejo 1, ya no voy a tener estos cuatro primeros hidrógenos de la cuenta. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos van a venir acá? A mover la ATP sintasa. Si yo elimino el complejo 1 porque entré por un FAT, ¿cuántos hidrógenos voy a tener al final en el espacio intermembrana? ¿Cuántos? ¿Cuántos hidrógenos? Estoy preguntando hidrógenos. ¿Cuánto sería 4 más 2? 6 hidrógenos. ¿Sí? Yo voy a tener solamente 6 hidrógenos. Y si yo tengo 6 hidrógenos, ¿sí? Y cada 3 hidrógenos me producen un ATP, ¿cuántos ATPs va a formar cada FAT? 2, correcto. ¿Estamos de acuerdo? 2 ATPs. Porque como me estoy eliminando o brincando el complejo 1, ¿sí? Solo entran 6 hidrógenos al espacio intermembrana. En realidad cada libro cambia, ¿eh? O sea, cada libro cambia en los números de cuánto se sintetiza, por eso los cálculos son tan diferentes. Estamos redondeando, porque hay uno que comenta ahí que 1.5, sí, cada libro es diferente. Tienes razón, o sea, es correcto, pero hay libros que traen así. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta ese punto? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Sí? Ok, siguiente pregunta. Es el aceptor final de los electrones en la cadena de transporte de electrones. Vean cómo los electrones han ido como piñata o como pelota, brincando del complejo 1 al complejo 2, al complejo 3, al complejo 4. ¿A dónde saltan al final los electrones? ¿A dónde acaban los electrones? ¿Quién sabe? ¿A dónde van a llegar al final? ¿A quién le van a brincar al final? Correcto, la respuesta es la que todos están diciendo. Le llegan al final al oxígeno para que el oxígeno se convierta en agua, ¿no? Cuando le aventamos los electrones al final al oxígeno, lo convertimos en moléculas de agua, ¿no? Y vean cómo hasta ahora hemos estado produciendo CO2 y agua y ATP, ¿no? Y moléculas de ATP durante todo el ciclo de la glucólisis. Correcto. Y finalmente, ¿cuántos ATP se producen de la glucólisis con oxígeno? Y vamos a regresar al esquema inicial, ya que sacamos la cuenta. Nos dice cuántos ATP se producen en total durante toda la glucólisis. Vamos a sacar la cuenta y decíamos, ok, primero, de glucosa a piruvato, recuerden que se van a formar, ¿cuántos ATPs de forma directa se forman de este paso? 2 ATPs. Si recuerdan esta clase, se producen 2 ATPs de glucosa a piruvato. Luego, yo formo también de glucosa piruvato 2 NADs. Y hace rato dijimos que cada NAD me puede formar 3 ATPs. Por lo tanto, 2 por 3, ¿cuántos ATPs me produzco de aquí? 6 ATPs. ¿Sí o no? 6 ATPs. Aquí llevo 2 ATPs. Y acá llevo 6 nada más de este paso. ¿Estamos de acuerdo? Luego, cuando yo convierto el piruvato a acetilcoenzima A, produzco otros 2 NADs. Y de nueva cuenta, estos 2 NADs los multiplico por 3 y me da otros 6 ATPs. ¿No? Otros 6 ATPs. Siguiente pregunta. Ciclo de Krebs. ¿Cuántos NADs produzco en el ciclo de Krebs? 6 NAD, ¿no? Y estos NAD los multiplico por 3 y me van a dar 18 ATPs. En total, ¿no? 18 ATPs. Además de que voy a producir ¿cuántos FATs? 2 FATs.
¿Y por cuánto multiplico los FATs para convertirlo en ATP? ¿Cuántos ATPs produce cada FAT? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuántos ATPs produce cada FAT? 2, no, 2. Hay los que dicen 3, no, 2. Por 2 lo voy a multiplicar, porque cada FAT produce 2 ATPs y eso me va a dar un total de 4 ATPs. Y luego produzco 2 GTPs. Los GTPs se pueden intercambiar por ATPs, ¿no? A razón de 1, lo multiplico por 1 y en vez de 2 GTPs yo tengo otros 2 ATPs. ¿Sí? Y eso, ¿sí? ¿Cuánto me da de cuenta final? 2 y 4, 2 y 6, serían 8, ¿no? Y 6, 14. Y 18, 18, 4 y 2, ¿cuánto me daría el final? ¿Cuántos me daría en total? 38 ATPs, ¿no? 38 ATPs. La respuesta correcta es la B, 38 ATPs, no de 36 a 38 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿quién sabe por qué me dice un rango de 36 a 38? ¿No? ¿Quién sabe por qué me manejo un rango de 36 a 38? Resulta que estos NAT de la glucólisis, en la célula se encuentran fuera de la mitocondria, ¿no? Aquí está la mitocondria donde se da la cadena de transporte de electrones y los NAT de la glucólisis, ¿sí?, se encuentran afuera de la mitocondria y yo necesito meterlos a la mitocondria. Y resulta que hay dos posibles caminos para meterlos a la mitocondria. Dos reacciones o dos procesos. Una reacción los va a convertir en 2 NATs respectivamente y otra reacción los va a convertir en 2 FATs. Es decir, para meter los NAT de la glucólisis, del inicio de la glucólisis, hay dos posibles alternativas, meterlos como NAT o meterlos como FAT, ¿no? Y por eso es la variación, porque si los mete la célula como FAT, yo en vez de producir 6 ATPs de estos, solo voy a producir 4 ATPs. Y si los meto como NAT, voy a producir 6 ATPs, ¿no? Entonces, dependiendo de qué camino elija la célula, en este paso podemos tener 6 o podemos tener 4, una diferencia de 2, lo cual hace, ¿sí?, que el rango sea de 36 a 38 ATPs, ¿no? De 36 a 38 ATPs, ¿no? Eso es lo que estuvimos discutiendo en la clase del domingo, por ahí, ¿no? Para los que entraban el domingo, esto ya lo deben de saber. Bioquímica es densa, pero es importante, ¿no? Ándale, la lanzadera glicerol 3-fosfato y la otra, ¿cómo se llama la otra lanzadera? Malato aspartato, no es la otra lanzadera. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Exacto. ¿No? Hola, 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 sale. Entonces, si no hay dudas, preguntas, eso sería todo para la clase de premedicina de hoy. Recuerden, el día sábado, sí, el día sábado vamos a estar teniendo la clase de premedicina. Vamos a hablar de anatomía del corazón y va a ser una disección de corazón, ¿no? Gracias a todos. Ahorita te sigue la clase de matemáticas, ¿sí? Van a ver matemáticas. Estamos enfocándonos ahorita en las matemáticas para la UNAM. Están viendo cálculo y otras cosas relacionadas con los temas más ya de matemáticas. Y claro que sí, ahorita vamos a tener más clases todavía. Recuérdense, por cierto, gracias a todos por el apoyo, ¿no? Llegamos ya a 100,000 seguidores en TikTok, así que gracias, ¿no? Gracias por vernos y sigan recomendando la página. Porfa, ahorita vamos a la otra clase, ahorita regresamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa? La del sábado. Ok, la clase de mañana del hora de Zoom es de 10 de la mañana a 12 del día. ¿Sí? Mañana es de 10 a 12 hora México. 10 a 12 hora México.
Ok. Sale. Gracias, gracias. Bye. Es por Zoom, hay que registrarse. Me preguntan que por dónde. Es por Zoom. Hay que ir y registrarse acá, en el link de la bio de TikTok. Vayan ahorita a la link de la bio de TikTok y píquenle para... Te registras, le picas ahí y les van a mandar el enlace de Zoom, pero tienen que registrarse. Foto al pizarrón. Tómenle foto al pizarrón.